Hola chicos de la materia de economía de quinto semestre, bienvenidos a esta nueva etapa en la que ya han decidido ustedes su área propedéutica y ya encaminados propiamente a una próxima carrera, ya es una decisión profesional. Entonces voy a ser responsable de una de estas materias del área económico-administrativa, para el caso es la materia de economía. Y voy a empezar hablándoles acerca de cómo va a ser la evaluación en este periodo, en este semestre. Como bueno, ya saben, ustedes ya son conocedores de esto, hay 3 evaluaciones, 2 que le llamamos parciales y la evaluación final. Entonces, tengo calculado que para el día 1 de octubre ustedes hayan entregado 5 tareas. Para el día 10, eso es para el primer parcial. Para el segundo parcial, 7 tareas, cumpliría el 19 de noviembre. Y para la evaluación final, que más o menos corta a mediados de la última semana de diciembre, última semana de clase me refiero, de diciembre, otras, aquí especificando que no sé si me toca entregar en diciembre o en enero. Esto es porque, como ustedes saben, Tenenespan está programado para entrega de calificaciones en la zona de supervisión de Veracruz. Casi siempre es de los primeros, entonces también es costumbre de que más o menos en diciembre estamos cortando calificaciones y no en enero. De cualquier manera, tenemos contabilizadas 7 tareas, así es que es probable que en alguna semana les pida 2 tareas y ahí pues para ir dosificando esta entrega. Realmente no van a ser muchas, esto a petición de una madre de familia que pues, decía que es demasiada tarea. Nosotros confiamos en que estas tareas son de mucha utilidad y de aprendizaje, pero también igual estamos conscientes de que en ocasiones son demasiado estresantes. Entonces, a mí me parece que son pocas las tareas. Voy a ver los criterios de evaluación. También, como ya saben, aquí conmigo las evidencias de tarea son muy importantes. Cada tarea tendrá su calificación, eso también ya lo saben. Cada tarea se califica con una rúbrica. Estas calificaciones que ustedes obtengan en las tareas las van a sumar y las van a dividir entre el número de tareas contempladas en cada parcial. Para el primero, repito, son 5, para el segundo y el tercero van a ser 7. Y este número que obtengan será la calificación parcial y es la que va en la boleta. Y bueno, aquí se me fue un detalle de la materia porque era aplicable en otra asignatura, pero bueno, mientras sigamos en línea en la materia de economía no vamos a hacer examen, ¿verdad? Tampoco van a hacer trabajos que requieran salir a la calle, no sé, encuestas, cosas como esas, estudios de campo, no lo vamos a hacer. Y se va a poner un proyecto que es opcional. Esto es si tus materias de las tareas han sido muy bajas o si llevas calificación reprobatoria, entonces tú vas a hacer ese proyecto para que puedas mejorar tu calificación. Acerca del procedimiento que vamos a seguir, un servidor cada semana va a compartir un link de una videoclase. Esta va a ser asincrónica, es decir, estoy ahorita en contacto con ustedes, en comunicación con ustedes, pero no de manera de tiempo real, vamos, no es sincrónica, no es sincronizada, sino un poquito desfasada. Y esto es porque, como ustedes saben, luego hay problemas de conectividad o problemas de electricidad aquí en la población, entonces no va a ser una comunicación sincrónica. Sin embargo, va a ser lo más cercana posible, vamos a estar en contacto ahí en WhatsApp y las tareas se van a subir oportunamente en Classroom. La plataforma que utilizaré va a ser la de YouTube para subir estas videoclases. Bien, y acerca de las cosas que tienen que hacer ustedes como estudiantes, primero que nada, pues que atiendan las sugerencias de lectura y revisión de videos que se van a dar tanto en WhatsApp como en Classroom. Si nosotros queremos aprender
como estudiantes debemos de poner todo lo que está de nuestro lado, porque, bueno, ya le comentaba por ahí a otro grupo, resulta que el aprendizaje no se transmite de manera mágica. O sea, yo no puedo hacerte una transfusión de mi mente a tu mente y que pues en automático recibas todo el conocimiento, porque no es así. O sea, si alguien quiere aprender, tiene que leer, tiene que revisar videos, tiene que investigar. Esa es una tarea del estudiante. Ya pues lo saben, y solamente es recordarles y recalcarles que es una obligación. Las tareas se van a entregar puntualmente. Si ustedes entregan con un día de retardo, se les va a restar el 10%. Y si lo entregan con 2 días de retardo, se les va a restar el 30%. Y al tercer día ya se anula todo el valor de dicha tarea. Entonces, igual vamos a estar disponibles ahí en WhatsApp. Si ustedes tuvieron una duda, traten de resolver estas dudas mínimo un día antes de que entreguen la tarea, no el mero día, o no después del tiempo requerido. Esto es también la responsabilidad de estar al pendiente de cuándo te toca entregar la tarea, de revisar en qué consiste esa tarea y pues vamos, les recuerdo, no van a hacer muchas tareas realmente, van a ser muy pocas, y esto es para que haya la oportunidad de la comunicación. Bien, ahora voy a encuadrar el primer periodo nada más, es decir, voy a anunciar las temáticas que se van a tocar. Estas temáticas las pueden ustedes ver en su guía de economía. Estas son, en primer lugar, el objeto de estudio de la economía, su importancia y clasificación, el estudio de la economía y la escasez, el énfasis en las necesidades económicas, agentes económicos que son la familia, la empresa y el Estado, factores de producción, que es la tierra, el trabajo, el capital. Esas serían entonces las temáticas, las pueden revisar ustedes en el primer y segundo bloque de la guía de economía. Y bueno, ya entramos propiamente a la primera sesión, a la primera temática de la semana, y esto va de la mano con la tarea que ustedes ya tienen disponible en Classroom. Ya pueden consultar en qué consiste, y también les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través de WhatsApp. Bien, entonces entramos en materia, y nuestro primer tema es el primer acercamiento a la economía. Aquí vamos a enunciar un listado de categorías de análisis, son una serie de conceptos o una lista de conceptos que fueron estudiados por Carlos Marx. Carlos Marx es el primer científico social que habló acerca de estos temas de economía. Y bueno, se enclava primero en ciencias sociales, pero sabemos que posteriormente las ciencias económicas se separan de estas ciencias sociales. Probablemente tenga razón, probablemente no, pero son los primeros estudios que se hicieron respecto al fenómeno económico. Y tenemos estos modos de producción que enuncia Carlos Marx. El primero de ellos es el modo de producción primitivo. Este se da sin la presencia del Estado, es decir, una sociedad organizada que cuenta con un gobierno, con un territorio, con un pueblo que ha logrado acuerdos. Eso no existía, nada más existía por ahí un explotador, que era generalmente la persona más poderosa, más fuerte, la que poseía por ahí algunos bienes. Ahí se establecían unas relaciones de obediencia a una jerarquía social, que no obedecen a una jerarquía social. O sea, cualquiera podría convertirse en un ser poderoso, siendo el más fuerte. El trabajo se repartía de acuerdo con las capacidades físicas de cada persona. Vamos a pensar en una tribu, por ejemplo. Entonces, algunos tenían que ir a cazar, algunos tenían que ir a sembrar, otros a pescar. Si uno era demasiado gordito, no te podrías subir a los árboles a cosechar frutas. Es decir, hacías lo que podías de acuerdo a tus características, y todos bajo el mando pues del más fuerte. El más fuerte, y no siempre era un hombre, a veces podía ser una mujer, ¿verdad? Y a veces no nada más era una familia, a veces era un conjunto de familias. Pues se reunían, se organizaban para poder defenderse de las inclemencias del tiempo, defenderse de los animales y de otros peligros,
y el más fuerte pues era el líder. Entonces este modo de producción era primitivo y como siempre aquí la necesidad máxima es el de conservar la vida, para eso se unían, ¿no? Tenemos el siguiente modo de producción, que es el esclavista. Es una relación de sometimiento, donde los individuos trabajan sin beneficio y pues realmente eran propiedad de un amo o del Estado. No tenían derecho a nada, no tenían derecho a la salud, si acaso recibían por ahí pues alimento donde resguardarse, y esto porque como lo hacemos ahora con los animales, necesitamos alimentarlos y necesitamos cuidarlos un poco para que nos sigan sirviendo, pero no les damos propiamente un salario, no los tratamos como humanos, ¿verdad? Igualmente, en el modo de producción esclavista, otros humanos que no eran los poderosos eran tratados como animales. El modo de producción feudal está ubicado históricamente entre la caída del Imperio Romano por allá del siglo IV después de Cristo y el Renacimiento. Estamos hablando de que incluye la Edad Media, más o menos del siglo IV al siglo XIV después de Cristo. Aquí existían terratenientes, dueños de las ganancias. Estos terratenientes tenían un origen bastante curioso, porque primero eran caballeros que pues llegaron a un territorio. Hay que tener en cuenta que pues las tierras estaban desocupadas, ¿verdad? Ese caballero se hacía dueño de una extensión de tierra y llegaban por ahí, digamos, algunos desposeídos, tenían que pedir permiso y todo lo que trabajaban tenían que reportarlo al señor feudal, y este le dejaba ahí una pequeña ganancia a cambio de sometimiento. Esto se remonta al origen de las naciones que conocemos sobre todo en Europa hoy en día, ¿no? Así, aunque hoy hay países ya bien definidos, como por ejemplo Alemania, en Alemania existían un sinfín de idiomas, y esos idiomas eran porque cada señor feudal tenía hasta su propio idioma, ¿verdad? En España lo mismo, Francia, etc. El modo de producción capitalista es moderno, es la manera en que se entiende el funcionamiento de la economía. Incluso los países más poderosos del mundo actualmente no tienen pues empacho en decir que su sistema económico es capitalista, y lo erigen como el de los convenientes y el de los más humanos que existen. No sabemos hasta dónde. Hay muchas cosas que criticarle al sistema capitalista. ¿Cuál es la característica de este? Es que el poseedor del capital, o sea, el señor capitalista, el dueño de los medios de producción, el empresario, pues participa en el mercado. Quiere decir que él puede vender, y si puede vender, puede obtener ganancias. Esas ganancias generalmente son una ganancia que se le conoce como plusvalía. Plusvalía porque a veces es más de lo que se invirtió en capital. No sé, vamos a pensar en un gran agricultor, ya que nosotros estamos en un medio agrícola propiamente, que tenía, qué sé yo, 10 hectáreas de tierra y que tenía un tractor y que tenía semillas, y él gastó, qué sé yo, 1.000.000 de pesos, pero él no va al mercado con la finalidad de obtener el mismo 1.000.000 de pesos, sino que él le va a poner una plusvalía, un valor añadido, y ese valor añadido no se lo va a dar a los peones, ¿verdad? Ese valor añadido se lo guarda él para poder incrementar cada vez más sus ganancias y su riqueza. El trabajador, como es un desposeído, pues lo único que puede vender es su fuerza de trabajo. O sea, yo no soy empresario, yo no soy dueño de una fábrica, dueño de un comercio. Entonces, ¿qué le puedo vender a ese empresario? Le puedo vender mi conocimiento, mi talento, mi tiempo, mi fuerza de trabajo, nada más. Generalmente el que vende su fuerza de trabajo nunca llega a ser muy rico, a no ser que sea muy especializado y que posteriormente se convierta en capitalista, ¿verdad? Solamente los mejor preparados son los que venden a un alto precio su fuerza de trabajo o su talento, ¿ah? Y está el modo de producción socialista. Según Carlos Marx es el mejor, es el más reciente en el desarrollo de la historia, y dice que se organiza de acuerdo con las necesidades de la comunidad y no persigue el fin del lucro o las ganancias. Es decir, si hubiera por ahí una plusvalía, esta plusvalía se reparte por igual entre todos los trabajadores, entre el Estado y entre, si hubiera empresario, que no lo hay en este sistema
en ese sistema económico, supuestamente, si hubiera algún empresario, pues va a recibir lo mismo que el trabajador. Son sueños muy guajiros, la verdad. Tenemos la concepción actual de economía. La economía se define como la ciencia que estudia la administración de los bienes de una casa o estado. Suena un poco disparatado, pero bueno, esta definición es atendiendo la composición etimológica de la palabra economía, que viene de eikos, que significa casa, y nomos, que significa ley, o lo que rige en una casa. Casa teniendo la idea primero como de una hacienda, ¿no? Un lugar donde hay un sinfín de trabajadores, y posteriormente de un estado. Ese hacendado se hizo poderoso y tuvo gran influencia, y su tierra se convirtió en un sistema económico y político. Más actual es la definición de que la economía es ciencia de la administración de la riqueza. Nos estamos acercando, pero todavía falta completarlo. Entonces tenemos la definición de Stiglitz, que dice que es el estudio del modo en que nuestra sociedad, los individuos, las empresas y el Estado eligen entre diversas opciones, y claro, van a elegir la opción que le traiga ganancias, que le traiga riquezas. De eso se trata la economía, de generar riquezas. Esto en contraposición del concepto que vamos a ver en sesiones más adelante, en contraposición de la escasez. Es decir, es cierto, siempre hay escasez, pero aquí se entiende como una escasez relacionada con la necesidad. Esa necesidad puede ser real o puede ser creada. Realmente y naturalmente el hombre puede vivir sin muchas cosas, ¿verdad? Pero siempre queremos un vehículo, y no cualquier vehículo, sea de lujo, una casa, y no nos conformamos con que tengamos un techo, sino que sea una casa con un techo de losa, el piso con acabado, etcétera. Pero eso ya son necesidades creadas, ¿verdad? Si no lo tenemos, o sea, lo queremos, si no lo tenemos, eso es una escasez, ¿verdad? Podemos vivir sin celular, decimos hoy en día no podemos, pero durante siglos lo hicimos. Y si no tenemos hoy en día un celular, eso es escasez. Entonces, ahí hay que comprender bien el fenómeno de escasez y de riqueza como el conjunto de bienes que nosotros podemos disfrutar. Está la definición de Michael Perkins, que es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian. Entonces, a los que están interesados en esta rama de la economía, entienden que al final de cuentas todos los procesos sociales tienen que ver con la riqueza, y que el máximo incentivo para un ser humano pues sería la riqueza. Aquí no se entiende en un sentido peyorativo el concepto de riqueza, sino en algo deseable, en algo que todo mundo pues persigue y que busca la manera de conseguirla, y que esto puede ser hecho hay que empezar desde decisiones personales, posteriormente empresariales, gubernamentales, y luego pues no nada más de un país, sino de un grupo de países que puedan compartir una zona geográfica. Otra concepción de la economía es que estudia los medios a través de los cuales los individuos satisfacen sus necesidades mediante la producción de bienes y servicios. Es lo que yo les decía, es un concepto básico que se va a estudiar la manera en que se producen estos bienes y servicios y cómo se satisfacen estas necesidades. Ya quién es más rico, quién es menos rico, ya serían estudios posteriores, ¿no? La economía es importante porque radica en el conjunto de decisiones que toman los agentes económicos. Alguien que no sabe de economía, de los procesos que tiene, de las leyes de economía, va a tomar decisiones que pueden llevar al fracaso. En primer lugar decimos a la no satisfacción de necesidades, pero
la palabra correcta es que va a llevar a la pobreza, va a llevar a la bancarrota. Entonces es necesaria, y no nada más para una empresa o para un país, sino también hay que empezar desde el nivel personal. Es cierto, tienes muchas necesidades, pero estás ganando dinero. ¿Qué tanto dinero ganas? Y vas a Coppel y se te antoja tener la mejor computadora y la mejor ropa, etcétera, pero ¿puedes pagarla? Hay que tener cuidado qué decisiones económicas vas a tomar. Desde ahí empiezan la pobreza, las decisiones. O te aguantas tantito, postergas un tantito, te esfuerzas tantito, te preparas tantito, y ya después vemos hasta dónde puedes adquirir algún bien o algún servicio. Nada más se lo dejo así al aire. Estados Unidos tuvo que cursar 3 generaciones para más o menos empezar a detonar su economía. Vamos a ubicarnos un poquito en la época de la Gran Depresión, por ahí del año de 1929, donde colapsó la banca, donde colapsó el país y colapsaron todas las familias, y donde todo el mundo estaba pobre. Los grandes empresarios tenían que venderse, o sea, vender su mano de obra de trabajo también. Entonces se dice, tuvieron que pasar 3 generaciones para que volviera a impulsarse Estados Unidos y volver a retomar el curso de la riqueza y de país poderoso. Entonces hay que saber tomar decisiones, no nada más usar el dinero porque sí, sino que hay que saber desde leyes del mercado hasta leyes de administración. Ejemplos de estas decisiones económicas de importancia son cuando vas a comprar una casa, cuando vas a invertir dinero, ¿en qué lo vas a invertir? Una cosa es gastar y otra cosa es invertir, ¿verdad? Y otra cosa es satisfacer tu necesidad. Si tienes que comprarte chanclas, ¿es una compra? ¿Es un gasto? ¿O es una inversión? Unas chanclas nada más son una necesidad. Y vamos a suponer que no quieres presumir, simplemente quieres andar con algo en los pies. ¿Hasta dónde es un lujo? Es un gasto nada más. Inversión claramente no es una inversión, porque la inversión se refiere a una actividad que te va a generar dinero. Si tú compras 50 bolillos a 1.50 en Chedraui y vienes y lo vendes en Tenenexpan a 2.50, eso ya no fue un gasto, eso ya fue una inversión. Bien, está otra acción económica que es el ahorro, y hay ahorro para irte de vacaciones, pero hay ahorros que incluyen más tiempo, como por ejemplo ahorro para tu vejez, y decisiones acerca de cómo aumentar la riqueza. Esa es la importancia que tendría la economía. La economía se clasifica en positiva y normativa. A su vez, la economía positiva se divide en descriptiva y en teoría económica, mientras que la normativa se puede especificar en política económica. Vamos a comentar brevemente cada una de estas. Tenemos la economía positiva, la cual explica positivamente lo que ocurre dentro de un sistema económico. Es una descripción, es un estudio teórico de la economía, como más o menos el que vamos a hacer nosotros. La economía descriptiva explica los hechos a partir de la recolección de datos, mientras que la primera es así como que basándose en filosofía, como el caso de Carlos Marx. Ya la economía descriptiva se basa en hechos, sobre todo datos estadísticos. ¿Quieres poner un negocio? Tienes que saber, en base a datos, si ese negocio va a ser exitoso, ¿verdad? Acaban de poner un gimnasio en la población. ¿Te conviene poner otro gimnasio? ¿Qué tanta clientela tendrías? ¿A cuántas personas les interesa? Pero esa decisión la vas a tomar en base a datos que vas a recabar, sobre todo estadísticamente, en base a encuestas. Se puede mejorar la apariencia de Tenenexpan. Yo luego estoy hablando, no, es que hace falta una banqueta que cruce toda la calle principal. Decían, sí, aunque sea una banqueta, porque sabemos que aquí hay la mala costumbre de invadir las vialidades, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor da chance para una. ¿Pero se puede? ¿Cómo le haríamos? Entonces, eso tendríamos que recurrir a una recolección de datos reales. Tenemos la teoría económica, que elabora una explicación analítica y sistemática ya de los procesos económicos. Esto ya es avanzado, ya tenemos un sistema de conceptos
y hay que relacionarlos. La economía normativa, que nos intenta decir qué es lo que debemos hacer. Aquí intenta dar, dice que una explicación a través de los juicios de valor. El valor es decir, voy a hacer lo más importante, lo menos importante lo voy a abandonar o lo voy a olvidar. Y estos juicios de valor deben incluir preceptos, o sea, mandatos y normas de justicia. Normas de justicia es como por ejemplo la decisión ética de cuánto va a costar un producto que voy a vender. O sea, tampoco me voy a pasar de listo y voy a aumentar demasiado un precio. Esto puede ser contraproducente porque al rato algo se da cuenta, y ya que está vendiendo demasiado caro los tacos, yo los voy a dar más ricos y más baratos, ¿verdad? Lo voy a poner a disposición de todos, entonces al rato esto va en mi contra. Además de que es antiético dar las cosas más caras de lo que en realidad valen, finalmente me va a perjudicar. Y tenemos la política económica, que se refiere a los lineamientos que guían las acciones de un país hacia determinados objetivos. Estas son más bien decisiones gubernamentales acerca de cuál es la teoría económica que voy a seguir para poder encauzar los destinos de una sociedad. Y tenemos también las áreas de la economía, que son dos: la microeconomía y la macroeconomía. No es despreciable ninguna de ellas. Las dos son muy importantes y tienen un amplio rango de estudio. La primera, la microeconomía, estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. Hasta tiene algo de psicología, ¿no? Porque estudia al individuo. ¿Qué es lo que compra la gente que más o menos tiene acceso a un salario? ¿Qué es lo que compran las mujeres? Que es diferente a lo que compran los niños, a lo que compran los varones. Y esto también depende de las edades, depende del lugar donde vives, porque a nosotros se nos antoja lo que vemos. Si yo vivo en una ciudad y salgo y veo un montón de escaparates, gran cantidad de productos, pues se me va a antojar tenerlo aunque no tenga yo dinero, ¿verdad? Puedo vivir en un lugar apartado y ser dueño de 400 cabezas de ganado, tengo mucho dinero pero no veo cosas, yo no voy a tener necesidad de estar comprando a cada rato cosas, ¿verdad? Entonces ahí se ve el comportamiento de los individuos. Repito, depende de la edad, depende de tu género, aunque hoy en día hay ridiculeces que hablan de este problema de género, de ser incluyente, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. El comportamiento de los hogares, el comportamiento de las empresas. Hay empresas que son arriesgadas, empresas que están innovando, que ponen buena apariencia en sus locales, que ponen buenos precios, buenos productos nuevos, etcétera. Hay empresas que te quieren seguir vendiendo caro productos que ya ni siquiera se usan y su local está todo sucio y la atención que te dan es descortés y es descuidada, etcétera. Todo esto interviene en las decisiones del consumidor y va a intervenir finalmente en el fracaso. Estudia precios, cantidades, estudia mercados, qué puedo vender y dónde lo puedo vender. Y tenemos el caso de la macroeconomía, que también son los mismos conceptos. Estudia también los grandes agregados económicos, pero conceptos aplicados en la región, en el país, en el mundo. Resulta que nuestro estado de Veracruz es muy diverso y tiene diferentes regiones real. Aunque decimos es que estamos pegados a la costa, pero no es el mismo comportamiento de los veracruzanos que viven en el norte del estado. Incluso ya hasta hablan diferente a los que viven hacia las partes frías, Jalapa, Orizaba, que tienen hasta otro modo de hablar. Los que viven en la cuenca, pegados a Oaxaca o pegados a Tabasco, no es el mismo comportamiento. O sea, son como regiones y nosotros tenemos el comportamiento muy similar al de nuestros vecinos, ¿no? Eso lo saben las empresas. En el país, en el mundo. Y las variables de estudio que son de la incumbencia de la macroeconomía son cómo anda el empleo, el Producto Interno Bruto y el nivel de precios. Bueno chicos, ahí dejaríamos la presentación de hoy. Como siempre la recomendación es leer. Hacemos esto, es lo más corto que se pudo hacer.
les puede ayudar mucho que atiendan la visualización de los videos recomendados y las lecturas de la guía. Y aquí la dejamos y nos vamos a estar viendo por este medio.